No eres traicionado por el enemigo que grita, sino por el amigo que sonríe. No siempre es el enemigo quien te destruye. A veces ese es el consejero, el socio o incluso el hermano. La mayoría de las personas imagina que los mayores peligros de la vida vienen de fuera. Enemigos declarados, ataques directos, afrentas visibles. Pero la verdad incómoda es otra. Los mayores riesgos no gritan, susurran. No llegan con la furia de un golpe, sino con el silencio de un gesto aparentemente inofensivo. El verdadero peligro no es el enemigo que se asume, sino el falso aliado que se infiltra sonriendo. Lo que Jung descubrió es aún más perturbador. Los mayores riesgos no están en los declarados, sino en los disfrazados. Existen 6 tipos de personas que, en lugar de revelar hostilidad, escenifican cercanía. No gritan, no se imponen, no exhiben odio, sonríen, escuchan, admiran. Y es en ese teatro donde destruyen. Lo que tú llamas mala suerte o traición es, en realidad, una repetición calculada. Máscaras que se alimentan de tu confianza hasta que no queda nada más que la duda. Si no aprendes a identificar esos 6 tipos, serás traicionado de nuevo. Es solo cuestión de tiempo. Ya debes haberlo sentido en algún momento. Esa sensación incómoda de que algo estaba mal, pero sin pruebas concretas para sostenerlo. La risa que parecía auténtica, pero escondía envidia. El consejo que sonaba cuidadoso, pero tenía sabor a veneno. El abrazo que atrapaba más de lo que protegía. Jung llamó a esas figuras máscaras psicológicas, personajes fabricados para esconder la sombra que nunca fue enfrentada. Y al contrario de lo que imaginas, el problema no está solo en encontrarlas, sino en no reconocer que tú también puedes atraerlas. Lo más perturbador es que esos 6 arquetipos no se presentan con violencia, sino con disfraces. La víctima indefensa, el espejo encantador, el ayudante solícito, el competidor oculto, el sabio iluminado y el empático sensible. Todos diferentes en la superficie, pero unidos por la misma estrategia. Manipular tu percepción hasta que dudes de tu propio instinto. Y es ahí donde la trampa se cierra. Siempre existe aquella figura que parece cargar con el peso del mundo sobre los hombros. El discurso es siempre el mismo. La vida fue injusta, el destino cruel, los demás responsables de todo lo que salió mal. Ese personaje es el crónico victimista, alguien que transforma su propio dolor en herramienta de poder. A primera vista, sientes compasión, casi un llamado a rescatar, apoyar, acoger. Pero es en ese impulso donde la trampa se cierra. La víctima crónica no busca cura, busca audiencia. Porque si el sufrimiento se supera, el escenario desaparece, y con él la única moneda que sostiene su influencia, tu piedad. La lógica es silenciosa, pero brutal. Mientras te desdoblas para aliviar su dolor, quien permanece inmovilizado eres tú. Es como cargar a alguien que finge no tener piernas. Cuanto más esfuerzo haces, más refuerza que no puede caminar. No importa cuánto des, nunca será suficiente. El guión está calculado para que la culpa siempre recaiga sobre ti. Empiezas a sentir que tu estabilidad es casi una ofensa, como si estar entero fuera una falla moral frente al espectáculo constante de ruina ajena. Ese tipo de manipulación no grita, no amenaza, se infiltra, gota a gota, hasta que ya no percibes la corrosión. En cada conversación, un recordatorio sutil de que no entiendes su dolor, de que podrías estar ayudando más, de que tu vida es demasiado fácil para comprender. La trampa es hacerte creer que la empatía debe ser ilimitada, mientras ella nunca ofrece nada más que un vacío que succiona. Y cuando piensas en alejarte, surge la acusación velada. ¿También tú me vas a abandonar? El chantaje emocional es tan silencioso como letal. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si alguna vez sentiste que alguien sonreía por fuera mientras minaba tu claridad por dentro, sabes exactamente de qué estamos hablando. Si esto resuena con lo que ya viviste, suscríbete. No porque ayude al canal, sino porque cada video es un paso para pensar distinto y dejar de ser capturado por máscaras que se esconden tras el cuidado. Y comparte en los comentarios cuál fue el momento en que percibiste que alguien no era quien parecía ser.
Hablar de ello no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a mirar lo que muchos evitan. En el fondo, no se trata de fragilidad real, sino de un pacto secreto con la propia sombra. La víctima crónica encontró en la impotencia un trono invisible. Controla sin parecer que controla. Domina sin jamás asumir que domina. Y cuanto más cedes, más crece. Hasta el punto en que tu propia fuerza empieza a parecer un defecto a corregir. Lo que pocos perciben es que este patrón no se limita a individuos aislados. Se replica en grupos, relaciones, incluso en instituciones enteras que construyen poder sobre la narrativa del sufrimiento. Quien aprende a ver esto empieza a notar que la victimización no es solo una debilidad, es una máscara cuidadosamente proyectada. Y la pregunta que queda es, si una persona puede manipular tanto a través del dolor, ¿qué sucede cuando la máscara no es de fragilidad, sino de encanto? Hay personas que parecen hechas a tu medida, concuerdan con tus ideas, ríen de tus chistes, elogian tus planes, reflejan tus inseguridades como si las comprendieran mejor que tú mismo. El efecto es intoxicante, parece conexión, parece confianza, parece destino, pero lo que estás viendo no es intimidad, es solo el reflejo de tu propia imagen de vuelta en alta definición. Es el espejo encantador, la persona moldeada para conquistar aprobación. Ese tipo de figura no muestra nada genuino, porque no tiene nada sólido que mostrar. Todo lo que existe es un juego de reflejo. Cuanto más buscas profundidad, más encuentras tu propia voz resonando de vuelta. Y la trampa es seductora precisamente por eso. No hay fricción, no hay discordancia, solo la comodidad adictiva de sentirte visto. Pero la verdad es que no conociste a la persona, solo te conociste a ti mismo a través de ella. El vínculo no pasa de humo compactado en forma de afecto. La lealtad de esa máscara no está en ti, sino en la validación que ofreces. Mientras el aplauso continúe, se queda. El día en que retires el escenario, desaparece. O, peor aún, vuelve contra ti el mismo reflejo que antes parecía apoyo. El elogio se convierte en crítica, la risa en silencio, la admiración en indiferencia. Todo depende del combustible de tu atención. Por eso confiar en ese tipo de presencia es como intentar sostener niebla. La sensación es real por un instante, pero no hay nada que sostener. Ese vacío disfrazado de cercanía es una de las formas más peligrosas de manipulación, porque no percibes que estás solo hasta que ya es demasiado tarde. La convivencia con un espejo encantador es como vivir en una habitación llena de vitrinas. Parece que hay muchas personas a tu alrededor, pero basta con romper el vidrio para notar que solo había reflejos. Y lo que comienza como un bálsamo para la soledad termina como un veneno para tu identidad. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si el reflejo puede seducir más que la realidad, ¿cómo identificar el momento en que la admiración deja de ser apoyo y se convierte en corrosión? La respuesta no está en lo que muestran, sino en lo que esconden. Y la próxima máscara sabe hacerlo con aún más sutileza. Algunas personas parecen estar siempre a tu lado, listas para apoyar cada decisión. Sonríen, asienten con la cabeza, dicen que creen en ti. Pero en medio del incentivo, sueltan frases suaves que no parecen ofensivas, pero se instalan como semillas corrosivas. Solo no quiero que te decepciones. Es valiente intentarlo, yo jamás arriesgaría tanto. El tono es de cuidado, el gesto parece cariño, pero el efecto es paralizante. Poco a poco, empiezas a creer que quizá estás yendo demasiado lejos, que tu sueño puede ser más grande de lo que debería, que su prudencia es sabiduría. Así es como la manipulación se esconde bajo el manto del afecto. Lo que parece protección es, en realidad, una forma sutil de control. Al vestir la máscara de la madurez, el hábil pasivo-agresivo mina tu confianza, no con ataques directos, sino con dudas disfrazadas de cautela. Con cada palabra, reduce un poco tu valentía, hasta que internalizas su miedo como si fuera tuyo. Y cuanto más dudas, más se presentan como puerto seguro. Un ciclo en el que tú disminuyes y ellos ganan relevancia.
Esta dinámica es especialmente peligrosa porque rara vez se percibe como sabotaje. Al fin y al cabo, ¿quién se atrevería a desconfiar de alguien que solo quiere tu bien? Es justamente esa imagen la que hace que el enabler sea casi intocable. Cuestionar sus intenciones suena ingrato, hasta cruel. Pero la verdad es que no se trata de cuidado, sino de preservación. Porque si creces, te expandes, te vuelves autosuficiente, ellos pierden el papel que les da poder, el de ser tu ancla. Es la lógica del aprisionamiento silencioso. En lugar de encadenarte con críticas o ataques, envuelven tus pies en algodón para que nunca despegues. Detrás de la sonrisa está el miedo a volverse irrelevantes. Detrás de la prudencia está la envidia camuflada de celo. Lo que se presenta como apoyo, en la práctica, es una poda constante, hecha en silencio, pero implacable. Y es precisamente cuando percibes esa sutileza que surge una nueva revelación. Si algunos intentan frenar tu crecimiento por miedo a perder espacio, otros juegan un juego más brutal, no de contención, sino de competencia oculta. No todo enemigo se presenta como tal. Algunos se disfrazan de aliados, celebran tus logros con aplausos discretos, pero guardan por dentro una disputa invisible. Son los competidores secretos, aquellos que transforman cada avance tuyo en un espejo incómodo de aquello que ellos no logran alcanzar. Sonríen, pero la sonrisa viene acompañada de un comentario que reposiciona la atención. Cuentas una victoria, y en segundos sacan una historia que parece mayor, más difícil, más digna de reconocimiento. El juego nunca es declarado, pero sientes la tensión subterránea de quien necesita estar siempre un paso adelante. Jung decía que ese comportamiento nace de la inferioridad no reconocida. No te odian. Lo que odian es el reflejo que despiertas en ellos, el recuerdo de sus propias limitaciones. Por eso, no se arriesgan a competir abiertamente. El riesgo de perder sería intolerable. La batalla ocurre en las entrelíneas, en la comparación silenciosa, en el elogio que viene con una aguja, en el alivio mal disimulado cuando algo sale mal en tu camino. La prueba más clara no está cuando vences, sino cuando fracasas. Es en ese instante cuando la máscara se desliza y el tono de falsa preocupación revela un fondo de satisfacción. Ya imaginaba que esto podía pasar. Ese tipo de relación es insidiosa porque te ata a un campo de batalla que nunca elegiste. Crees tener un socio, pero estás tratando con un rival disfrazado. Y cuanto más creces, más necesitan probar, para sí mismos, que no están detrás. No se trata solo de competencia externa. Es una lucha interna contra el vacío que expones sin querer. La convivencia con el competidor secreto agota, porque cada logro se vuelve prueba, cada compartir se vuelve riesgo, cada victoria se vuelve provocación. En el fondo, no desean tu caída por maldad, sino porque tu éxito grita demasiado fuerte frente al silencio de sus propias derrotas. Puedes reconocer al rival oculto por el malestar que siente con tu victoria. Pero ¿cómo identificar a aquel que nunca demuestra incomodidad, porque se presenta como alguien por encima de cualquier emoción? Puedes reconocer al rival oculto por la incomodidad que siente con tu victoria. Pero ¿cómo identificar a aquel que nunca demuestra incomodidad, porque se presenta como alguien por encima de cualquier emoción? Esa es la máscara más traicionera, el sabio artificial, el iluminado de fachada, aquel que viste el ego con el traje de la espiritualidad. Habla en voz baja, cita filósofos, menciona prácticas de meditación, espiritualidad, psicología profunda. Transmite calma, aparenta equilibrio, parece haber superado el drama humano. Pero esa serenidad no es fruto del autoconocimiento, es un disfraz. Detrás del tono pausado, existe la misma necesidad de control que mueve a todos los demás arquetipos. La diferencia es que él no disputa victorias externas, sino tu percepción. No quiere solo vencer, quiere moldear la forma en que percibes la realidad. El truco es simple y devastador. Siempre que discrepas, afirma que el problema está en ti. Eso es solo tu proyección. Si demuestras ira, diagnostica. Ese es tu ego hablando. Si señalas inconsistencias, responde. Aún no has despertado a ese nivel. En cada intento de confrontarlo, tu posición es invalidada.
no porque falte argumento, sino porque él se coloca en un nivel donde todo cuestionamiento es tratado como inmadurez. Este tipo de manipulación es sutil porque usa el lenguaje del crecimiento personal para sabotear justamente tu desarrollo. En lugar de animarte a enfrentar tus sombras, te aprisiona en el papel de discípulo, alguien que debe seguir sin cuestionar. Su calma no es paz interior, es táctica. Una táctica para mantener la autoridad intacta, intocable, inmune. Con el tiempo, percibes que nunca hay espacio para la reciprocidad. No existe intercambio, existe jerarquía. El supuesto sabio no desea iguales, desea seguidores. Necesita de tu dependencia para continuar alimentando su propia ilusión de trascendencia. La prueba es simple. Basta con que te posiciones con firmeza y verás el barniz de iluminación resquebrajarse, revelando el mismo ego frágil que finge haber superado. Este arquetipo es particularmente peligroso porque mina la confianza en tu propio juicio. Empiezas a dudar de tu intuición, creyendo que toda incomodidad es solo una falla interna. Y es justamente cuando ya no confías en tu propia percepción que él conquista más espacio. Su silencio no es serenidad, es dominio. Su consejo no es sabiduría, es imposición disfrazada de humildad. Y si ese enmascarado controla usando superioridad espiritual, existe aún un último arquetipo capaz de invertir todo de forma todavía más íntima. No con orgullo ni con calma, sino con lágrimas. A primera vista, parecen lo opuesto de cualquier amenaza. Son sensibles, atentos, dispuestos a sentir lo que tú sientes. Perciben cambios en tu tono de voz, notan pequeñas variaciones de humor. Dicen que pueden leer tu energía. Con ellos, todo parece más íntimo, como si existiera una conexión invisible entre dos almas. Pero lo que comienza como proximidad, lentamente se transforma en prisión. Empiezas a darte cuenta de que no estás viviendo con libertad, sino monitoreando cada gesto para no provocar colapsos emocionales. El controlador empático se presenta como frágil, pero es justamente esa fragilidad la que se convierte en arma. Llora con facilidad, dramatiza con intensidad, reacciona a cualquier señal de frustración como si el mundo se derrumbara. Poco a poco, te adaptas. Evitas hablar de ciertos temas, dejas de expresar ira, incluso de reír en momentos inadecuados, para no ser acusado de indiferencia. No se trata de amor, sino de sumisión. Ya no eres tú, eres solo el regulador de la inestabilidad ajena. Lo más perverso es que ese control se esconde detrás de la narrativa del cuidado. Afirman sentir demasiado, amar demasiado, sufrir demasiado. Pero detrás de esa hipersensibilidad hay una exigencia silenciosa, que el mundo gire en torno a su fragilidad. Jung decía que muchos que se presentan como altamente sensibles no buscan una conexión verdadera, sino un escudo contra su propia sombra. Al proyectar el caos interior sobre ti, logran evitar el enfrentamiento interno, obligándote a cargar un peso que nunca fue tuyo. Y así, el vínculo se transforma en campo minado. Cualquier paso en falso se convierte en acusación. Fuiste frío, no te importo, me heriste con tu energía. Con cada ataque, tu identidad se diluye, hasta que el silencio parece más seguro que la verdad. El precio es alto, abandonas a ti mismo para no abandonar al otro. El falso empático no quiere igualdad, quiere sumisión disfrazada de cuidado. No busca una relación entre dos adultos, sino un contrato invisible donde tú estás obligado a ser el protector incondicional. Y, cuanto más te adaptas, más se alimenta. Al final, lo que parecía amor es solo cautiverio emocional. Pero si todas esas máscaras operan con tanta fuerza, es porque comparten la misma raíz. La pregunta inevitable es, ¿de dónde surgen esas formas de manipulación? La respuesta está más hondo de lo que parece, en el territorio sombrío que cada uno de ellos evita enfrentar. Ninguno de esos arquetipos nace de la nada. No son resultado de un plan consciente, sino de una negativa profunda, la negativa a mirar la propia sombra. Cada máscara es, en el fondo, un disfraz creado para evitar el enfrentamiento con lo que está oculto. El victimista no admite su responsabilidad, entonces hace que tú la cargues.
El espejo encantador no tolera el vacío interior, entonces se viste con el reflejo de los demás. El habilidoso facilitador teme ser dejado atrás, entonces te ata al suelo. El competidor secreto no soporta la sensación de insuficiencia, entonces transforma cada gesto en disputa silenciosa. El falso sabio teme al ego, pero lo esconde bajo el manto espiritual. El empático controlador no enfrenta su propio caos, entonces lo proyecta en los demás para que lo cuiden. Todo es proyección. Lo que no soportan ver dentro de sí, lo esparcen en el mundo a su alrededor. Es como si el inconsciente fuera una represa agrietada. El agua no desaparece, solo se filtra por las rendijas, inundando la vida de quien se acerca. Y por eso esas personas parecen tan convincentes. No están actuando, están ciegas a su propio teatro. El papel que representan es real para ellas, justamente porque nació de la represión. Jung fue quirúrgico al afirmar que aquello que no es integrado en la conciencia retorna como destino. Lo que es rechazado en lo íntimo se manifiesta en lo externo. Y si esas máscaras parecen tan comunes, es porque la mayoría prefiere la comodidad de la negación al dolor de la verdad. Reconocer la propia manipulación, la envidia, la fragilidad o la crueldad velada exigiría un acto de valentía que pocos están dispuestos a enfrentar. El peligro no está solo en lo que esconden, sino en el hecho de que, mientras no encaren su propio abismo, te obligan a ti a lidiar con él. Y si no percibes la lógica subterránea de esas máscaras, terminas creyendo que es mala suerte, que fuiste traicionado por casualidad, que la vida puso a las personas equivocadas en tu camino, cuando en realidad lo que encontraste fue solo la sombra en acción. Mientras no entiendes de dónde surgen, todavía crees que basta con alejarte para estar protegido. Pero, ¿y si el verdadero imán no estuviera en ellos, sino en ti? Ya debes haber notado. Algunas figuras parecen repetirse en tu vida, como si usaran rostros diferentes, pero la misma esencia. El victimista, el espejo encantador, el falso sabio. Todos reaparecen en ciclos que no son mera coincidencia. Jung advertía que lo que rechazas dentro de ti termina atrayéndose desde afuera. La lógica es brutal. Tu propia sombra actúa como un imán invisible. Si siempre rescatas víctimas, tal vez sea porque necesitas sentirte indispensable. Si te dejas seducir por quien refleja tus rasgos, tal vez aún dependas de la validación externa para existir. Si permites que facilitadores corroen tus sueños, tal vez aún temas asumir el riesgo de posicionarte solo. La verdad es que cada arquetipo encuentra grietas en tu inconsciente, y es por esas fisuras que se infiltra. No se trata de culpa, sino de correspondencia. Lo que no integras en ti mismo pasa a ser vivido a través de los demás. Por eso, incluso después de cortar lazos, vuelves a encontrar las mismas dinámicas. Lo que no fue resuelto dentro, vuelve desde fuera, hasta que la lección sea aprendida. Ese es el punto más incómodo, porque desmonta la ilusión de que basta con huir. No es huida, es integración. Solo cuando reconoces tus propias sombras, ira, instintos, necesidad de imponer límites, es que las máscaras pierden el poder de penetrar tu vida. Pero entender eso aún no basta, es necesario actuar con frialdad estratégica. La cuestión es, ¿cómo se integra la sombra sin perderse en ella? No se trata de vivir paranoico, sospechando de todos, sino de cultivar una claridad que impida que las máscaras se acerquen. La clave no es cortar personas al azar, sino integrar lo que tú mismo evitas ver. Jung llamaba a esto integración de la sombra, traer a la conciencia lo que fue reprimido y devolverlo a su lugar legítimo. El primer paso es auditar tu círculo. Observa con frialdad quién drena, quién confunde, quién mina tu confianza. Retirarte no es crueldad, es respeto propio. Después, permite que tu propia sombra hable. La ira que reprimiste, el instinto que domesticaste, los límites que postergaste. Nada de eso es enemigo. Son fuerzas protectoras que abandonaste y que ahora necesitan ser retomadas. El segundo paso es dejar de explicar. Quien te merece no exige justificaciones para tus límites. Los manipuladores, en cambio, pedirán explicaciones interminables,
intentando disolver tu certeza en duda. Es en ese momento cuando aprendes que la firmeza no necesita discursos. Y, por último, confía en el instinto. Esa sensación súbita de que algo está mal no es paranoia. Es tu mente inconsciente reconociendo patrones antes de que logres nombrarlos. El error es ignorar esa voz, silenciándola en nombre de la lógica o de la conveniencia. Integrar no es abrazar la oscuridad, sino devolver orden a lo que fue fragmentado. Y cuando eso sucede, las máscaras no desaparecen, solo dejan de tener poder sobre ti. La pregunta final, entonces, no es sobre los demás, sino sobre ti. ¿Hasta dónde estás dispuesto a no abandonarte? La advertencia de Jung nunca fue sobre temer a los demás, sino sobre dejar de temerte a ti mismo. Cuanto más integras tu sombra, menos espacio queda para manipuladores y falsos aliados. No es necesario volverse frío o cruel, sino íntegro. Cuando dejas de abandonarte para mantener la paz, descubres una fuerza que no depende de la aprobación externa. Es en ese punto donde la claridad sustituye a la ingenuidad y la firmeza elimina la necesidad de defensa. El resultado no es aislamiento, sino libertad. Sigues viviendo entre máscaras, pero ya no te inclinas ante ninguna. Porque quien aprende a sostener su propia plenitud se vuelve inalcanzable. No por el miedo que inspira, sino por la serenidad de estar despierto. ¿Cuántas de esas máscaras ya cruzaron tu camino? Y más importante, ¿qué parte de ti aún permite que se acerquen? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.